En este capítulo vamos a ver los principios científicos de la arteterapia. Normalmente cuando la gente empieza a estudiar todo este campo, se preguntan hasta qué punto es científico, hasta qué punto todos los beneficios que vamos a ver en el resto del curso son científicos. Así que en este capítulo vamos a tratar de explicar los estudios que hay hasta ahora, que se ha descubierto, porque al final estos estudios han seguido el método científico y para ello vamos a enfocarlo desde campos como la neurociencia, la psicoterapia, la psiquiatría y por supuesto la endocrinología, porque vamos a ver distintas hormonas que se liberan una vez que se hace arteterapia, durante y después. Y es que en el siglo XX la psicología y la psiquiatría empiezan a reconocer el valor terapéutico que tiene el arte. Ya empiezan a haber avances significativos usando arte como herramienta terapéutica. Por ejemplo, durante las guerras mundiales, donde se empleaba el arte para tratar a los soldados traumatizados. También en sesiones de psicoterapia se empiezan a tratar con el arte trastornos mentales y trastornos emocionales. Pero fue en la década de 1940 cuando se establecen los primeros programas formales, que ya tienen una serie de reglas de entrenamiento en arteterapia, y fue en Estados Unidos. Estaban liderados por pioneros como Margaret Nambour y Edith Kramer. Desde entonces, el arteterapia ha ido evolucionando y se expande como una disciplina que está ya reconocida en el campo de la salud mental. La ciencia que está respaldando a día de hoy la arteterapia se basa en varias disciplinas, como hemos visto, en la psicología, en la neurociencia, en la psicoterapia. Y aunque hay evidencia científica limitada, porque hay unos estudios clínicos controlados, la práctica clínica, la experiencia, la anecdótica están respaldando continuamente la eficacia de la arteterapia en el bienestar de las personas, emocional, en el tratamiento de diversos trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés o el trastorno de estrés postraumático. Como hemos visto, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, el arte se empezó a utilizar para tratar a todas aquellas personas que habían tenido traumas de guerra, episodios de estrés postraumático muy grave, imágenes que no podían sacarse de la cabeza, episodios que no podían expresar con palabras, y gracias al arte empezaron a poder soltar todo lo que tenían dentro y pudieron empezar a procesarlo. De tal manera que vamos a ver la evidencia en dos grupos, la clínica y la anecdótica, es decir, lo que se ve que ocurre realmente en las sesiones cuando se utiliza, y por otro lado la científica, que serían estudios totalmente controlados que se hacen para ver si algo funciona siguiendo el método científico. Antes de nada es importante que sepamos que el motivo principal por el que a día de hoy se sigue utilizando la arteterapia en los centros de salud mental y en los apoyos terapéuticos es por la evidencia clínica y la anecdótica, y no tanto porque haya revistas o porque haya estudios científicos que demuestran que la arteterapia funciona, sino que por experiencias anteriores y porque, como se ve que realmente surge efecto en las sesiones, pues se siguen haciendo. Vamos a ver algunos beneficios que tiene el arteterapia en nuestro cuerpo. En primer lugar, la integración cerebral. El proceso creativo en la arteterapia involucra la conexión entre diferentes áreas del cerebro, promoviendo la integración cerebral. Esta integración favorece la comunicación entre las emociones y el pensamiento racional. Al conectarse esas áreas cerebrales y favorecer la intercomunicación, ayuda a las personas a que procesen mejor la experiencia emocional. Otra característica de la arteterapia en el cuerpo humano es la reducción del estrés y la ansiedad. Participar en actividades artísticas estimula la liberación de endorfinas y de dopamina, que son neurotransmisores que están asociados al placer y al bienestar. Además, el enfoque, cuando nos centramos en la creación artística, distrae la mente de pensamientos negativos y entonces reduce la activación del sistema de respuesta al estrés. Eso significa que nos reduce la sensación de estrés y ansiedad y por lo tanto la hormona del cortisol. En la arteterapia también consigue en nuestro cuerpo una integración sensorial, es decir,
ayuda a mejorar la integración sensorial, que es la capacidad que tiene el cerebro para procesar y organizar la información que recibe de los sentidos del entorno, de la vista, del olfato, del tacto. Ayuda a que todo eso lo podamos procesar mejor. Al trabajar con diferentes materiales artísticos, por ejemplo barro, arcilla, papel, tijeras, y explorar diferentes texturas, colores, formas, se estimulan los sentidos y promueve una mayor conciencia sensorial. Y es que la arteterapia actúa sobre el cerebro. Cuando estamos en una sesión de arteterapia, nos estamos estimulando y estamos favoreciendo una serie de habilidades cognitivas. Por ejemplo, la atención, la memoria, la concentración, la resolución de problemas. Así, la participación en arteterapia mejora habilidades cognitivas y al mejorar estas se promueve un funcionamiento cerebral saludable. Ejercitamos nuestro cerebro. Antes hemos mencionado que la arteterapia creaba conexiones entre distintas áreas del cerebro y que esto se llamaba integración cerebral. Algunas de estas áreas que integra serían la corteza visual, la corteza motora, la corteza prefrontal y las regiones límbicas. Esto promueve la integración cerebral, lo que significa que se establecen conexiones y se sincronizan distintas redes neuronales. Esta integración favorece mejor comunicación entre toda la parte emocional, los pensamientos y también la recepción de sensaciones físicas. Entonces, al integrar estas diversas áreas, cada cual que se ocupa de cosas totalmente distintas, la parte emocional, la parte del lenguaje, etc., se integran mucho mejor las situaciones emocionales difíciles y las experiencias postraumáticas, porque tenemos muchos más recursos para procesarlas. Es importante también la liberación emocional. La arteterapia ofrece una forma segura de expresar y liberar emociones intensas o que están reprimidas. Cuando nos enfrentamos a emociones difíciles, el cerebro activa el sistema límbico, que incluye la amígdala y el hipocampo, entre otras varias regiones. Y al canalizar estas emociones a través del arte, se pueden procesar de manera más saludable. El sistema límbico es como la parte más primitiva del cerebro, es un cerebro casi reptil. Entonces actuaría de forma completamente impulsiva. Sin embargo, cuando podemos pasarlo a través del filtro del arte, comenzamos a procesarlo de manera más pausada, más saludable. Otro beneficio que tendría la arteterapia en el cuerpo, esta vez a nivel físico, sería la mejora de habilidades motoras. Cuando participamos en actividades artísticas, requerimos coordinación motora fina y coordinación motora gruesa. La coordinación motora fina es aquella que tiene que ver con las manos y con los movimientos muy precisos, y la gruesa es la que tiene que ver con cómo movemos el cuerpo, cómo nos desplazamos, cómo cogemos objetos, cómo movemos los brazos, las piernas, y la fina serían toda la parte totalmente desarrollada del cerebro para coger un pincel, dibujar, escribir. Cuando practicamos de forma regular el arteterapia, podemos mejorar las habilidades motoras y la coordinación del cuerpo, y esto tiene beneficios tanto terapéuticos como funcionales en la vida diaria. Por eso se recomienda mucho en niños que tienen que aprender a desarrollar estas funciones del cerebro tan precisas, ¿no?, como la coordinación motora fina, y también en personas mayores para que puedan practicarla y no se deterioren. Y la última ventaja que vamos a ver, que sería el mayor beneficio, sería la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad que tiene el cerebro humano para cambiar y para adaptarse a lo largo de la vida. Cuando participamos en arteterapia implica adquirir nuevas habilidades, explorar diferentes enfoques creativos, promovemos solucionar problemas, y esto ayuda a crear plasticidad cerebral. Esto significa que se pueden establecer nuevas conexiones entre las neuronas, fortaleces las conexiones que hay además en este momento y mejoras la flexibilidad mental, lo que también puede tener efectos positivos en la salud y en la parte más cognitiva, no solamente emocional, sino promover la inteligencia, la solución de problemas, la creación de nuevas conexiones neuronales. En definitiva, tener un cerebro más conectado y que sabe adaptarse mejor a todas las nuevas situaciones.
Como resumen, el arteterapia ayudaría en nuestro cuerpo con los siguientes aspectos científicos. En primer lugar, aspectos anatómicos, activando regiones cerebrales como la corteza visual, la corteza motora, la corteza prefrontal, así como las regiones límbicas como la amígdala y el hipocampo. Además, la práctica de arteterapia influiría en la neuroplasticidad cerebral, causando cambios estructurales y funcionales dentro del cerebro. Por otro lado, los aspectos hormonales. Durante la participación en actividades artísticas, cuando son agradables, se produce la liberación de neurotransmisores y hormonas como las endorfinas, la hormona del placer, que están relacionadas con el placer y el bienestar. También reduciríamos los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Además, también la arteterapia puede aumentar los niveles de dopamina en el cerebro y esto tiene un impacto positivo en el estado de ánimo y además en la motivación, porque la dopamina tiene estas funciones. También tenemos los aspectos neurológicos. La parte de arteterapia promueve la integración cerebral al facilitar la comunicación entre los hemisferios y entre las distintas zonas cerebrales. También se ha observado una correlación entre la participación en la arteterapia y la sincronización de ondas cerebrales, lo que implica una mayor conectividad neuronal. Las ondas cerebrales también se sincronizan porque pasan por distintos estados en la sesión de arte. Estos beneficios físicos los han descubierto los principales estudios. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el conocimiento científico está en constante evolución y se necesitan continuamente investigaciones para comprender completamente los mecanismos específicos y los efectos que tiene el arte en estos niveles. Así que continuamente se deben estar haciendo investigaciones para poder poner a prueba lo que sabemos. También en la ciencia, algunas veces lo que sabemos puede cambiar o puede haber pequeñas diferencias. Por ese motivo, siempre están saliendo nuevos estudios y la ciencia siempre tiene que estar probándose y continuamente evolucionando y actualizándose.